Bienvenidos al presente video en donde estudiaremos la distribución de probabilidades de variables aleatorias continuas, específicamente la distribución normal. Uno de los más importantes ejemplos de una distribución de probabilidad continua es la distribución normal. La distribución normal es también conocida como la distribución gaussiana, como homenaje al alemán Karl Gauss. Sin embargo, Abraham de Moivre fue el primero en anunciar la ecuación de la distribución en el año 1733. Para evitar un problema internacional de originalidad, el famoso estadístico inglés Karl Pearson pasó a llamarla la distribución normal en el año 1920. La función de densidad de la distribución normal es la siguiente, siendo los parámetros de esta distribución mu y sigma mayúscula. Esta distribución de probabilidades se utiliza muy a menudo porque hay muchas variables asociadas a fenómenos naturales que siguen la distribución normal. Por ejemplo, el peso de animales, el peso de personas, el peso de plantas, altura de árboles, personas, plantas, etc. Acá podemos ver que los parámetros de la distribución normal es mu y sigma mayúscula, la media y la varianza respectivamente. Entre las características más importantes de la función de densidad de probabilidad existe toda una familia de distribuciones normales de probabilidad. Cada distribución normal específica se distingue por su media y por su desviación estándar. El punto más alto de la distribución normal es la media, que también es la mediana y la moda de la distribución. La distribución normal es simétrica, lo que implica de que tiene dos mitades iguales. La desviación estándar determina el ancho de la curva. A valores mayores de desviación estándar se tienen curvas más anchas y bajas, que muestran una mayor dispersión de los datos. Sin importar cuáles sean los valores de la media y de la varianza, el área total bajo la curva de la distribución normal de probabilidad es igual a 1. Todas las curvas de probabilidad normal satisfacen las siguientes propiedades, que es frecuentemente referida como regla empírica. El 68.27% de las observaciones están comprendidas entre más o menos una desviación estándar de la media. El 95.45% de las observaciones están comprendidas entre más o menos dos desviaciones estándar de la media. El 99.73% de las observaciones están comprendidas entre más o menos tres desviaciones estándar de la media. Para poder obtener los valores de probabilidad o área bajo la curva de la distribución, es necesario estandarizar la variable que se esté trabajando. Para ello es necesario calcular valores de z, debido a que para cada valor de z ya están generados valores de probabilidad acumulada. A continuación utilizaremos una tabla que reporta áreas bajo la curva para valores de z. Para ello vamos a conocer algunas características de la tabla. Primero, los valores de área bajo la curva que reporta la tabla están dados desde la media hasta los valores de z, y la tabla tiene un máximo probabilidad de 0.5 debido a que la distribución es simétrica. Acá vemos una tabla con el área bajo la curva normal de 0 a z. Si tomamos como ejemplo un valor de z de 1.96, vamos a tener un área acumulada de 0.475. Esta área va a estar comprendida desde la media hasta el valor de z. A continuación vamos a resolver algunos ejercicios para ejemplificar la aplicabilidad de la distribución. Tomaremos un ejemplo en donde una variable aleatoria x sigue una distribución normal con una media de 60 y una varianza de 100. Acá se nos pide calcular las siguientes probabilidades. Primero, se nos pide calcular la probabilidad de que x tome un valor mayor o igual a 75. Se nos pide calcular la probabilidad para que x tome un valor mayor a 50. Y se nos pide la probabilidad de que x tome un valor mayor a 65 pero menor a 75. Vamos a resolver el numeral a. Acá se nos pide la probabilidad de que x sea mayor o igual a 75. Vamos a iniciar calculando el valor de z. Acá 75 va a ser
el valor de la variable aleatoria. 60 es mu, que es la media, y acá tenemos sigma mayúscula, que es la desviación estándar. Nos queda 1.5. Esto significa de que hay 1.5 desviaciones estándar desde x hasta la media. Acá, como sabemos que la distribución es simétrica y que la tabla nos da un máximo de probabilidad de 0.5, o sea, un lado de la distribución, el valor que estamos buscando es un valor de z de 1.5. Entonces la tabla nos va a reportar esta región. Y la región que estamos buscando es la siguiente, debido a que estamos calculando la probabilidad para que x tome un valor mayor o igual a 75. Acá en la tabla buscamos el valor de 1.5 para z, y el valor que le corresponde es 0.43319. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 75 es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 75. Esto es igual a 1 menos 0.5 más 0.43319. Y esto es igual a 0.0668. Acá tomamos en cuenta el punto 5 más la probabilidad que nos reporta la tabla. Para el inciso B, que nos solicita la probabilidad de que x sea mayor a 50. Nuevamente iniciamos calculando un valor de z. Acá el valor de z es de menos 1. Lo que indica es que el valor de la variable aleatoria está por debajo de la media. Por lo tanto, vamos a utilizar el lado izquierdo de la gráfica. Acá está la media y el valor de menos 1, acá la graficamos. El valor que se nos solicita es la probabilidad de que x sea mayor a 50. Este va a ser el valor que nos va a reportar la tabla para un valor de z de menos 1. Y la probabilidad que nos interesa es toda esta región. Entonces vamos a sumar la probabilidad que nos reporte la tabla más 0.5. Acá observamos que para un valor de z de 1 es igual a 0.3413. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor a 50 es igual a la probabilidad de que z sea mayor a menos 1, pero menor o igual a 0, más 0.5. Ahora vamos a resolver el numeral C, que nos pide la probabilidad de que x tome un valor mayor o igual a 65, pero menor o igual a 75. Entonces acá vamos a calcular dos valores de z. Vamos a calcular un valor de z para cada una de las variables aleatorias. En este caso vamos a iniciar con z1 tomando como variable aleatoria 65. Entonces acá nos va a quedar que el valor de z es de 0.5. Para z2 vamos a considerar el valor de 75. Y acá nos queda que z2 equivale a 1.5. Entonces tenemos lo siguiente. Acá tenemos la media, que es 0. Acá el valor de 0.5, acá la graficamos. El valor de 1.5, acá lo tenemos. La probabilidad que se nos solicita es la comprendida entre 0.5 y 1.5. Entonces le vamos a restar al valor de probabilidad que le corresponde a la z de 1.5 el valor de probabilidad que le corresponde a z1, que es 0.5. Entonces acá tenemos las dos probabilidades, ¿sí? Entonces la respuesta va a estar entre la diferencia entre 0.43 menos 0.19. Y acá tenemos que la respuesta es 0.24. Acá vamos a considerar un segundo ejemplo, en donde se considera que el peso de los niños varones al nacer se distribuye normalmente con una media de 2.95 y una desviación estándar de 0.8. Se nos solicita calcular la probabilidad de que el peso de un niño varón al nacer sea superior a 4 kilogramos. Vamos a iniciar calculando el valor de z. Acá el valor
de la variable x es igual a 4, el valor de la media es 2.95, la desviación estándar es de 0.8. Acá nos quedó un valor de z de 1.31. Entonces acá vamos a buscar el valor de probabilidad o el área bajo la curva que le corresponde a un valor de z de 1.31. Acá tenemos 1.3 y acá tenemos el segundo dígito, 1.31, y le corresponde un área bajo la curva de 0.4049. La región que nos interesa es la marcada con verde. Entonces la probabilidad de que x sea mayor a 4 kilogramos es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 4 kilogramos. Y la probabilidad de que x sea menor o igual a 4 kilogramos está dada por 0.5, que es esta región, más la probabilidad desde la media hasta el valor de z que nos reporta la tabla. Esto es igual a 1 menos la sumatoria de 0.5 más 0.4049. Esto es igual a 0.095. Ahora veremos el cálculo de probabilidades usando Infostat. Nos vamos a ir a aplicaciones, a didácticas y a gráficos de funciones de densidad continuas. Acá vamos a seleccionar la distribución normal. Recordando, para el ejemplo 1 tenemos una media de 60 y una varianza de 100 y se nos pide estas probabilidades. Entonces aquí vamos a cambiar y vamos a colocar una media de 60 y una varianza de 100. Y en el primer inciso se nos solicita calcular la probabilidad para que x sea mayor o igual a 75. Entonces la probabilidad para que x sea mayor a 75 es igual a 0.0668. En el numeral B se nos solicita la probabilidad de que x sea mayor a 50. Entonces acá nos vamos a series y acá vamos a cambiar este valor. Acá vamos a colocar 50. Y acá observamos que la probabilidad para que x tome un valor mayor a 50 es de 0.8413. Para finalizar este ejercicio vamos a calcular la probabilidad para que x sea mayor que 65 pero menor que 75. Acá le vamos a dar entre y especificamos las cantidades de interés. Y acá podemos observar que la probabilidad para que x tome un valor comprendido entre 65 y 75 es de 0.2417. Ahora vamos a resolver el ejemplo 2. Entonces acá tenemos como parámetro una media de 2.95 y una desviación estándar de 0.8. Nos vamos a dirigir nuevamente a aplicaciones, a didácticas y a gráficos de función de densidad continua. Nuestra media es de 2.95 y la varianza de 0.64 que proviene de 0.8 al cuadrado. Y acá vamos a calcular la probabilidad para que x tome un valor superior a 4. Acá tenemos que la probabilidad que nazca un niño con un peso superior a 4 kilogramos es de 0.0947. Esto ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias.